chicos, ¿qué tal? Bueno, pues nada, llegamos a la recta final de nuestra preparación de cara al examen de oposición a Policía Nacional y lo comenté en una clase, me lo habéis pedido, así que bueno, vamos a hacer esta pequeña clase en la que os voy a intentar guiar de cara a cómo estructurar y a cómo organizarse de aquí hasta el examen, ¿vale? Entonces debemos de tener varias cosas en cuenta. Una de ellas es el tiempo. El tiempo tanto que nos queda de aquí hasta el examen y tenemos que más o menos fijarnos pues una fecha, ¿no? Es decir, si nosotros estamos aquí y ahora mismo pues vamos a pensar que estamos en diciembre y el examen va a ser dentro de unos meses, vamos a ponerle marzo, esto no se sabe a fecha de hoy, no se sabe lógicamente, pero vamos a tener que ponernos unas fechas, ¿vale? Entonces tenemos entre medias, tenemos todo enero y todo febrero, ¿vale? Es decir 3 meses, lo que es diciembre, lo que es enero y lo que es febrero. Más o menos vamos a pensar que el examen será para mediados de marzo. Pero bueno, tenemos en general 3 meses de preparación, 3 meses para machacar y para poder organizar todo el temario, ¿vale? Ahora, lógicamente, si te estás empezando a preparar, es poco probable que en estos 3 meses puedas ver tan siquiera la base de todo. Así que, pues bueno, cuidado, ¿vale? Porque estas recomendaciones son para, por así decirlo, un grupo avanzado, ¿vale? Grupo avanzado de opositores que ya lleve bastante tiempo, hayamos visto todo el temario y bueno, en general, pues hayamos hecho un trabajo de arrastre. ¿Qué es ese trabajo de arrastre que comento? Bueno, lo he comentado en otros temas, perdón, en otras clases. Pero lo primero que hay que hacer a la hora de preparar en este caso un examen de este tipo, es analizar. Y esto que estáis viendo, al final, es un análisis de exámenes oficiales. Y en este análisis podemos ver claramente qué temas son más importantes que otros. ¿Y por qué digo esto? Porque al final a nosotros lo que nos interesa, si tenemos, pues vamos a poner una lista de temas, y esta lista de temas tiene una numeración, pero que no es correlativa, es decir, no te tienes que saber primero el uno para luego el 2 para luego el 3 y así. No. La suerte que tenemos es que yo me puedo centrar primero en uno antes que en otro, ¿no? Entonces, si yo puedo hacer esto, ¿por qué no coger y en ese análisis que os estoy enseñando voy a ver qué temas son más importantes y cuáles menos? Aquí ya directamente estoy viendo que el tema 8, por ejemplo, es muy importante, que el tema, incluso los de penal, 17, 18, 19, son muy importantes porque bueno, son relativamente nuevos y se han hecho bastantes preguntas la última convocatoria. O el tema de la Constitución Española, que son los temas 2 y 3, que los dos juntan pues 50 y pico preguntas, 59. O sea, son temas muy relevantes de esta primera parte. Incluso el tema 16 con derecho penal, la parte general. Vale, pues cuando ya hemos hecho ese análisis y hemos hecho una lista y hemos dicho, vale, pues primero me voy a estudiar los temas 2 y 3, ¿vale? Segundo, bueno, como si dijéramos en mi orden, ¿vale? En el orden que se supone que tiene importancia de cara al examen. Luego el tema 8, o incluso podríamos decir el 7 y 8. Luego el tema 16 a el 17, 18, 19. En ese orden, ¿vale? O en ese bloque. Entonces, lo primero es fijar un criterio que me va a decir que estos temas yo los voy a tener que repasar constantemente. Y los temas que queden, pues, al final de esta lista, los voy a tener que repasar mucho menos
porque, o incluso alguno podré valorar en dejármelo, lo voy a tener que repasar porque se pregunta muy poco. O incluso podemos establecer un criterio también de, pues, decir, oye, mira, este tema es que no me entra y para las preguntas que ponen, pues me parece súper complicado. Me lo puedo a lo mejor valorar, dejar. O es un tema muy, muy, muy complejo en cuanto a que memorizar esos datos, pues me parecen mucho más complejos, pero la importancia que tiene, pues por ejemplo puede ser un tema 7, un tema 8. La importancia que tiene es mayúscula, ¿no? Entonces, pues bueno, algo tengo que hacer para ese tema repasarlo pues constantemente. Entonces, teniendo esto claro, pues al final lo que tenemos que hacer es establecer como un criterio de en ese tiempo lógicamente ahora mismo estamos diciendo que nos quedan unos meses, pues esos meses tienen que ser de repaso, ¿vale? ¿Y cómo tiene que ser el repaso? Pues el repaso, yo ya el temario extendido, pues lo voy a dejar como secundario, ¿vale? Me voy a centrar en los resúmenes, en nuestros esquemas, en nuestro trabajo que ya hemos hecho de cada uno de los temas, cada uno de vosotros, o, pues por ejemplo, en el mega resumido nuestro, que al final está súper bien focalizado y en menos de 300 páginas, pues vamos a tener todo el contenido, ¿vale? Entonces, claro, de esta forma, pues vamos a saber muy bien dónde podemos centrarnos en cada uno de los temas. Pero además vamos a tener claro que voy a seguir un criterio, un orden. Y el tema de ir arrastrando, pues si estás empezando, el arrastre creo que es el mejor método, es esencial, pero siempre siguiendo pues esto que te estoy comentando en cuanto al orden de importancia y también en cuanto a dentro de cada tema saber qué nos tenemos que estudiar. Lógicamente influye el tiempo que tengas de cada uno de los, o sea, de cada uno de los días de estudio, porque no es lo mismo tener 8 horas que tener 2 horas. Pero eso no quiere decir nada, porque puedes aprovechar el tiempo de una forma brutal si realmente tienes 4 cosas en cuenta que son estas, que es sobre todo pues empezar a prepararte y empezar a estructurar tu día, ¿no? Y sobre todo pues ese plazo grande de tiempo. Ahora mismo estamos diciendo que tenemos 3 meses, pues establece un plan de repaso para qué días voy a repasarme, qué temas y qué días voy a repetir el repaso. Es decir, si yo, por ejemplo, el día 1, vale, me voy a repasar el tema, pues, por ejemplo, el tema 2 y 3. Y el día 2 me voy a repasar el tema 8. Y el día 3 me voy a repasar, no sé, el tema 16. Vale, y el día 4 pues he visto que el 2 y 3 me resultaba, pues, más o menos sencillo de repasar, es decir, que ya el repaso tiene que ser muy rápido y tenemos que centrarnos en datos concretos. No me sirve de nada, por eso os he dicho que el temario extendido se queda en un segundo plano. Tenemos que centrarnos en datos muy concretos que tenemos que ir memorizando, tenemos que ir interiorizando y que con el paso del tiempo y los repasos ya pues van a ser pues como parte de nosotros. Entonces, si aquí por ejemplo el día 17 el día 4 me voy a meter el 17, pues voy a repetir, por ejemplo, el 2 y el 3, que lo voy a ver muy rápido. Como veis, voy avanzando en el tiempo, pero voy arrastrando los temas que ya. Esto lo que ocurre es que me va a permitir ir mucho más controlado, voy a ir un poquito más lento, pero voy a ir sobre seguro, ¿vale? Y el repaso, pues como os digo, tiene que ser un buen repaso. Ya no es cuestión de leer, ya es cuestión de sentarme y hacer ese trabajo. Esto es como cuando estamos entrenando, ¿no? Las pruebas. Hay un tipo de entrenamiento que es carrera continua, que puedes estar corriendo 2 horas y no pasa nada, bueno, algunos, o media hora, lo que sea. Pero luego hay entrenamientos que cuando se va acercando el día del examen son súper intensos, que son las series. Y que en muy cortito periodo de tiempo
pues haces casi más trabajo que el que hacías al principio de carrera continua, ¿no? Pero en cada momento hay que hacer un tipo de entrenamiento. Pues aquí igual, aquí ya no es cuestión de leer, que es relativamente fácil y que te puedes tirar 2 horas leyendo y apenas te cansa. Aquí hay que centrarse y intentar, ya hemos entendido lo que es la base de cada uno de los temas, ya hemos comprendido qué nos están queriendo decir, ahora queda ver qué es lo que nos pueden preguntar. Y esas preguntas muchas veces, si no las hemos memorizado y si no sabemos distinguir diferentes conceptos, pues no vamos a saber resolver las preguntas del examen oficial. Por tanto, o de los simulacros. Por tanto, ahora lo que toca ya no es solo repasar cada uno de los temas, sino es seguir avanzando con cada uno de los temas y repasando los que ya hemos repasado, pero con el criterio de ese orden que hemos establecido de decir, pues estos son los más importantes y los voy a ir metiendo continuamente en mis repasos. A lo mejor habrá un tema, yo qué sé, el tema, bueno, poner uno, el tema 35, pues oye, mira, ese pues casi que o me lo sé muy bien o me parece muy poco importante, se hacen muy pocas preguntas, lo que sea, pues lo voy a dejar para repasar muy poquito y lo voy a ver una vez en esta vuelta o lo voy a ver un par de veces, únicamente lo voy a repasar en X momento. Vale, pero eso lo tienes que tener ya planificado. No te pongas pues día a día sin tener ningún tipo de criterio porque si no se te va a acumular todo, vas a ver que pues conforme vas avanzando y vas haciendo simulacros pues no mejoras en la nota y pues todo esto es motivado por lo mismo. Entonces, aparte de esto, súmale test, ¿vale? A veces casi que ni es relevante hacer test, pero os da mucha seguridad y al final tenéis que ver también el tipo de preguntas que nos pueden hacer. Y test casi que ya podemos apartar test por tema, ¿vale? Porque los test por tema normalmente pues, te van a preguntar muchísimas cosas que puede ser que se salgan un poco de lo que es la tónica habitual en un examen oficial y nos vamos a ir a simulacros, ¿vale? Para los que sois alumnos, vamos a trabajar los simulacros desde el principio de diciembre y vamos a estar constantemente hasta el día del examen haciendo simulacros. Y para los que pues, no sois alumnos o queréis pues, empezar a trabajar estos simulacros, vamos a sacar un curso bueno, que vais a poder incluiros como alumnos, mega simulacros y un libro, ¿vale? Para hacer los simulacros, los exámenes en una situación lo más real posible, ¿vale? Es decir, en papel, en el mismo formato, sabéis bueno, que hay una plantilla de exámenes, la A9, que es en la que se hacen los exámenes oficiales, para poder hacerlo pues, con vuestro boli. Es decir, recreando cada situación. Entonces, cada vez que hagáis un simulacro, hacerlo en el momento en el que tengáis al menos 50 minutos de tiempo efectivo, que no os moleste nadie, que no estéis con el móvil, que no estéis, ¿vale? Para hacer y súper concentrados. Entonces, os tenéis que dejar 50 minutos para hacer al menos un simulacro. Y luego, todo normalmente es el doble de tiempo analizando ese simulacro, que analizar no es solamente ver la nota que has sacado, sino es ver en las preguntas que has acertado, que ya las tienes seguras, tenerlas claras y no cada vez que te salgan no dudar. Y luego, las que has dudado puede ser que hayas acertado o que hayas fallado. Las que has acertado tienes que ver si son seguras realmente que dijiste. No, esta es que es segura que me la sé 100%. Si me sale otra vez, ya lo controlo. Eso en los repasos de cada uno de los temas lo vais a saber, ¿no? Y luego, las que dudabas y has contestado, y puede ser que hayas acertado o hayas fallado, ¿no? O incluso que hayas dejado en blanco. Entonces, todas esas hay que analizarlas. Hay que ver una explicación, una retroalimentación, o hay que irse al tema y trabajarlo. Vamos a imaginar, yo me lo imagino como este punto que os estoy dibujando, ¿no? Este punto es la pregunta. Bueno, pues alrededor de esa pregunta pueden salir
un montón de preguntas más. Pueden preguntarte por un plazo diferente, por un concepto que vaya aparejado a ese primer concepto, lo que sea. Entonces, ver alrededor de esa pregunta las preguntas que nos pueden hacer e imaginarlas, ¿vale? E ir interiorizándolo poquito a poco. Y para eso son los repasos, para eso es esta etapa, para trabajar simulacros, pero no de una forma en plan, venga, voy a hacer simulacros. Por eso, a veces creo que en las academias y demás pecamos un poco, creo que nos hemos ido un poco ya venga, a 800.000 preguntas nuestra base. No merece tanto la pena que haya tantísimas preguntas, si al final las preguntas para empezar no están bien focalizadas, como pueden ser en un examen oficial, y si constantemente vas a estar haciendo simulacros o test sin este trabajo. Por lo que más vale menos preguntas muy bien focalizadas y muy bien trabajadas que miles y miles y miles de preguntas sin criterio, ¿vale? Y ya no solo criterio por nuestra parte, sino criterio por vuestro criterio a la hora de repasar cada uno de los simulacros. Por lo que si hacéis 5 simulacros al día, es poco probable que lo estéis trabajando bien. Con un simulacro, pues hay más que suficiente para hacer ese trabajo de repaso de cada uno de los temas, del repaso de ese arrastre y aparte el simulacro con su correspondiente análisis y trabajo. Si es que se os van perfectamente mínimo 4 horas entre unas cosas y otras y los pequeños descansos que hagáis y tal. Entonces, ¿es suficiente ese número de horas? Más que suficiente. Ahora, hay un trabajo detrás de muchos meses, de muchas horas también y tal. ¿Que tienes 8 horas para estudiar y las distribuyes y vas un poco más desahogado? Oye, pues genial. Tampoco creo que hagan falta tantas horas, pero bueno, cada uno también tiene una capacidad determinada y tal. Entonces, pues teniendo todo esto que os he dicho en cuenta, distribuye en el tiempo que te queda hasta, vamos a imaginar, marzo. Si se prolonga un poco, si es a mitad de marzo o final de marzo, pues bueno, seguimos, ¿vale? Y metemos un, yo qué sé, mega intensivo, ¿no? De repaso por vuestra parte. Pero la idea es eso, que puedas tener una organización clara, una planificación. Y esto, pues no queda otra que cada uno hacérselo, porque si yo os lo puedo fijar y establecer como un criterio. Ahora, puede ser que tú tengas, pues eso, un par de horas para estudiar y para repasar y para hacer simulacros y tal, o que tengas 4 o que tengas 6. Entonces, lógicamente hay que establecer un criterio individualizado, porque si yo tengo 2 hijas y tengo aparte que yo que sé que trabajar y aparte tengo que atender a un familiar y aparte yo que sé, me estoy inventando cosas que a lo mejor tenéis obligaciones aparte de lo que es la oposición o directamente pues eres una persona que se dedica 100% a la oposición. Lógicamente no es el mismo criterio. Y esa persona que se puede dedicar 100% a la oposición pues puede abarcar los 45 temas, puede centrarse súper bien en cada uno de los temas y no dejarse ninguno, pero a lo mejor la que tiene un par de horas o 3 o 4 puede directamente coger y establecer un criterio para llevar este orden, para dejarse algún tema, para dejarse muchas partes de lo que es el temario, para establecer algo súper focalizado y lógicamente hay un mayor riesgo, pero oye, al final hay que poner una balanza y esto os aseguro, ¿vale? Que tenemos alumnos que han aprobado no estudiando 8 horas, estudiando 4, estudiando 3 al día, porque tienen familia, porque tienen obligaciones, pero con un foco y con una organización y con una estructura y sabiendo lo que hacen en cada momento. Hay gente que se ha dejado, yo qué sé, el TREBEP sin estudiar, algo súper básico, la Constitución se la sabía así un poquito por encima, pero al final, pues estableciendo una estrategia de examen, un análisis, o sea, no todo es blanco-negro como a veces lo pinta y no te puedes fijar en el opositor que tienes al lado, que está al lado en la biblioteca, que coincides con él a veces, o ¿vale? Con algún amigo, porque cada uno son situaciones y vidas totalmente independientes y diferentes, ¿vale? Pero sí que tener en cuenta estas cosas
son muy generales para todos y cada uno se puede hacer su propia estructura. Entonces, ese análisis que os he enseñado, este de aquí, lo tenéis disponible en la web y podéis descargarlo. Y, y bueno, en base a esto os podéis hacer esa organización que os he comentado y esa estructura. En cualquier caso, pues igual, si tenéis alguna duda, si queréis ver algo en concreto, pues, o por ejemplo, pues tenéis un criterio, os habéis hecho un orden, una estructura y queréis que le eche un vistazo, pues oye, me la enviáis y a lo mejor os digo, pues oye, vería mejor que metieras este tema o que te dejaras esto, ¿vale? Por lo menos como consejo, ¿vale? Sin que tampoco sea vinculante porque cada uno sabe su vida. Nada más, chicos. Espero que dediquéis el máximo esfuerzo, y el máximo esfuerzo no quiere decir más horas, sino quiere decir invertir mejor el tiempo, quiere decir optimizarlo, y que tengáis mucha suerte en vuestro examen oficial y que, pues chicos, alumnos, pues gente que confía en nosotros, pues oye, muchas gracias para empezar y pues mucho ánimo en estas semanas, últimas semanas que nos quedan hasta lo que es el examen oficial, y que podáis aplicar todo esto y que, oye, digamos dentro de unos meses que habéis pasado sin esfuerzo, no vamos a decir, pero sí que teniendo todo esto en cuenta, por lo menos con una seguridad, con una cierta seguridad, ¿vale? Que vayáis al examen. Venga, mucho ánimo, mucha suerte y un saludo. Adiós.